Bienvenidos sean todos a la defensa de esta ponencia titulada por competencia internacional. Quien les habla, Lisbeth Caraballo, y es como asignación de la Cátedra de Derecho Internacional. Muy bien, cuando hablamos de competencia internacional hacemos especial referencia a que el Estado está dotado de una personalidad jurídica internacional y es sujeto derecho internacional. Según el autor Pierre Mierrin, ¿verdad? Para él el derecho internacional le confiere igualmente al Estado competencias definidas como actitudes legales para ejercer ciertos poderes, así como el espacio interno en el cual ejerce su soberanía, es decir, en el territorio considerando las personas y los bienes unidos a él por el vínculo de la nacionalidad. Dentro de estas competencias internacionales existen los principios, existen unos principios, entre ellos se destacan dos. El principio fundamental de la soberanía del Estado, que es intrínseco a la funcionalidad. Esto quiere decir que la soberanía es el conjunto de competencias atribuidas al Estado por el derecho internacional y cuyo ejercicio opera en pleno de su dependencia e igual respeto entre otros estados. Seguidamente tenemos el principio de autodeterminación de los pueblos. Es el derecho propio de los pueblos a disponer de sí mismos en el principio tendiente a repartir las poblaciones entre los estados. Es mencionado por distintos textos, entre ellos en la Carta Magna, en la Carta de los Estados Unidos. No va más allá del reconocimiento de la soberanía, fue adoptado tanto por un derecho de los pueblos y un deber de los estados. Seguidamente nos encontramos con el tipo de modo de establecimiento. Puede ser a través de un medio de un pacto o un acto unilateral. Por un pacto, por convención bilateral o multilateral, por una decisión derivada de una organización internacional, resolución de la Asamblea General de la Organización Nacional Unida sobre la suerte de las colonias italianas en 1949 y por acto unilateral para ser oponibles a terceros estados. Esta delimitación no debe ser contraída a una regla prohibida por derecho internacional y por lo tanto debe ajustarse a dicha regla la administración de una actividad central en nuestra civilización. Ahora bien, cuando hablamos de intervención dentro de las competencias internacionales, hacemos especial énfasis a un acto legítimo mediante el cual un Estado se inmiscuye en los asuntos internos de otro. Básicamente es un delito internacional. En síntesis, la intervención es pues la injerencia de una persona jurídica internacional en la esfera jurisdiccional propia de otro Estado. La mayoría de las veces se presentan estas intervenciones por motivo de legitimidad, defensa de los Estados, de auxilio mutuo en los casos de la necesidad. Ahora bien, la no intervención dentro de las competencias internacionales es el respeto de la forma fundamental, el respeto de la soberanía de los estados. Es el acto por el cual un estado no se puede inmiscuir en los asuntos internos o externos de otro estado para exigir la ejecución o no de un hecho determinado. Cada estado es independiente de sus propios criterios. Dentro de las competencias internacionales existen principios de no intervención. Dentro de los principios de la no intervención redunda mucho el principio, consiste en la negación de a uno o varios estados de intervenir en los asuntos de los demás
Es un principio de derecho internacional público, derivativo directamente de la independencia de las naciones y derechos de autodeterminación de los pueblos. Asimismo, que este principio equivale al de no injerencia de asuntos internos a otro. Existen instrumentos jurídicos que los consagran, además de la conocida Declaración de los Principios. Entre ellos está la Carta de las Naciones Unidas en 1948 y la Declaración de la ONU sobre la admisibilidad de la intervención de los asuntos internos de los estados en 1965. Por otra parte, están las características de estas organizaciones internacionales, que son las asociaciones voluntarias de los estados establecidas por acuerdo internacional. Se caracterizan por ser sujetos de derecho internacional, creados por los estados mediante tratado, son dotados de órganos permanentes con voluntad propia, jurídica, distintas a 14 de los estados miembros. Dentro de los rangos más comunes de las organizaciones internacionales se destacan que todas las organizaciones internacionales tienen una base estatal. Tienen voluntades propias distintas a cada estado. En las organizaciones internacionales hay que mirar el tratado constitutivo para determinar las competencias que tienen atribuidas, y las organizaciones internacionales tienen como órganos en permanecer independientes. Los estados miembros normalmente tienen unos ejecutivos y unos administrativos. Dentro de las competencias se dividen en dos grupos, implícitas y explícitas. Las implícitas son aquellas que sí están expresamente atribuidas, son independientes y para un ejercicio más completo. Y las explícitas son las que aparecen enunciados en tratados funcionales. Ahora bien, dentro de las organizaciones de las Naciones Unidas, ¿verdad? Esta organización es un órgano de la comunidad internacional creada para mantener la paz entre los estados y promover la cooperación económica, social y cultural. Dentro de las funciones de la ONU, tenemos que de sus principales funciones están en mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, realizar cooperaciones internacionales, servir de centro armónico entre los esfuerzos de las naciones, y quinto, servicios de información pública, centro de oficinas y formaciones. La estructura organizativa se radica en 6 fases. Dentro de ella está que la Carta estableció 6 órganos principales. Entre ellos está la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de la Administración Fiduciada, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría, que sin embargo la familia de las Naciones Unidas es mucho más amplia, abarcando 15 agencias y varios programas de organismos. Dentro de la Organización de los Estados Americanos, ¿verdad? Es una organización internacional nacida el 8 de mayo de 1948 con el objeto de ser el foro político para la toma de decisiones en un diálogo multilateral y la integración de las Américas. La declaración de las organizaciones dice que trabaja para fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia, para promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico, favoreciendo el crecimiento sostenible de las Américas. Dentro de las funciones de la OEA está el litigio estratégico, las medidas cautelares, audiencias públicas, visitas oficiales, seminarios y talleres de trabajo con actores, informes anuales y producción del conocimiento del experto y pronunciamiento de la declaración especial. La estructura organizativa se desglosa en 9 etapas. Constituyen la Asamblea General, reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores, consejos permanentes, consejos interamericanos para el desarrollo integral, comité jurídico interamericano, comité internacional
Interamericana de los Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y los organismos especializados y otras entidades. Cuando hablamos de Carta Democrática, hacemos especial referencia en que esta fue aprobada el 11 de septiembre del año 2001 en una asamblea organizada en los Estados Unidos americanos, en Lima, Perú, y básicamente es un instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento para la preservación de las instituciones democráticas. Ahora bien, derecho comunitario. Los derechos comunitarios, también conocidos como derechos de comunidades europeas. Básicamente se habla de una serie de leyes y normas que decretan el correcto funcionamiento, la competencia y la corporación referente a la Unión Europea. Dentro de los principios del derecho comunitario está la atribución del ejercicio por competencia de organismos supranacionales, el efecto directo de las normas que emanan dichos organismos y preeminencia de dichas normas. Existen acuerdos y tratados internacionales entendidos en el concepto de la integración en sentido más amplio, es decir, como todo un acuerdo entre estados para lograr una mejor relación entre ellos en distintas materias, especialmente en la economía. Venezuela tiene suscrito varios acuerdos que establecen diferentes formas y grados de integración, entre ellos tales como el acuerdo del alcance parcial, los complementarios económicos y los libres comercios. Algunos de estos acuerdos de este tipo suscritos por Venezuela son el Tratado de Montevideo, ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, los que constituyen el ARBA, la América Latina del Caribe y el Acuerdo Complementario de la Economía del Mercosur. En materia de derechos humanos, Venezuela suscribió la Convención Americana de los Derechos Humanos llamado el Pacto de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Agradeciendo por su atención, esperando cubrir con todas las expectativas necesarias para lograr los objetivos requeridos. Quienes habló Lisbeth Caraballo, en defensa de la Cátedra Derecho Internacional relativo a la unidad de las competencias internacionales. Muchas gracias.